uno de los 4 cuidados mínimos básicos ordinarios. ¿Cuáles eran esos 4 cuidados? A ver, ¿quién me los repite? Alimentación, dar de comer al hambriento. ¿Qué más? Hidratación, dar de beber al sediento. Limpieza en general, evitar escaras, muy bien. Y diaria permeable, que no tenga nada que le obstruya la pasada del aire. Perfecto. Esas 4 nunca son negociables, porque si no la persona la matamos por asfixia, la matamos de hambre, la matamos de sed y no se muere de lo que tiene. Y eso agrada a Dios, ofende a Dios. Ofende a Dios y no queremos nunca ofender a Dios, va contra el 5.º mandamiento, ¿sí? Dijimos que también hay otra clasificación de la eutanasia, que el paciente la pida o se la haga él mismo, que es la eutanasia voluntaria, o que el paciente lo obliguen a hacerla o la hagan por atrasito, ¿verdad? No la quieren y se la hacen. Está peor la forzada, pero está bien la que uno dice, sí quiero que me maten. No. ¿Ok? Es no matarás, no. Ay, si me piden que me maten, ahí ya no hay problema, ¿sí? Entonces, todas las clasificaciones son tramposas. Entonces, de este lado tenemos matar, ofende a Dios. En el otro extremo, dijimos que es no dejar que alguien se muera de lo que tiene. Es decir, estirarle, prolongarle la vida cuando se cumplen 2 cosas. Ya no lo podemos curar y ya no puede mejorar. Por ejemplo, lo más común que ustedes seguramente conocen en la familia o en los amigos es la diabetes. Una persona puede vivir 40, 50 años con diabetes, o si es de la que empezó de chiquito, a lo mejor 60 años con diabetes. Y le echa todas las ganas. Y aunque no lo curamos, porque siempre va a tener que tomar su pastillita o ponerse insulina, tanto la insulina, la pastillita, la dieta, que es muy importante, y el ejercicio, lo mantienen bien. Lleva una vida casi normal, nada más se toma su pastillita, o pues los casos más graves, pues se tiene que tomar el azúcar, inyectarse cierta cantidad de insulina, pero le va bien con esto. Pero todos los diabéticos, tarde o temprano, más temprano los que no se cuidan bien, a veces ya muy tardíamente de edad, los que se cuidan muy bien, llegan a la fase terminal de la diabetes. ¿Cuándo es la fase terminal de la diabetes? Cuando ya les empieza a fallar su riñoncito. Entonces ya no solamente necesitan ponerse insulina o tener su dieta, sino ya también se empiezan a hinchar, sobre todo mucho de la cara, el riñón ya no les funciona, les cuesta trabajo hacer pipí, entonces nos sacan los desechos. Empiezan a tener problemas de vista, tienen retinopatía diabética, entonces se van quedando cieguitos y ya no los podemos mejorar ni de su vista ni de su riñón. Tienen algo que se llama encefalopatía diabética, entonces caen en los comas diabéticos, ya no reconocen, se la pasan como dormidos. Pueden tener neuropatía diabética, sienten dolores por todo el cuerpo. ¿Sí? Ahí, todo lo que hiciéramos probablemente no solamente no lo cura, sino ya no le podemos mejorar todo eso. Y entonces, algunas cosas que hagamos podríamos solamente prolongar una agonía. No solamente en tiempo, sino en lo que le va a ir pasando. Entonces, eso de prolongar solo una agonía es este extremo y es no dejar que alguien se muera de lo que tiene cuando no tiene posibilidades de mejorar. ¿Sí? ¿Queda claro la diferencia? Entonces, aquí mato, lo cual no agrada a Dios. Aquí no dejo que alguien se muera de lo que tiene. Y entonces la brújula tiene que estar así. No puedo ni irme hacia matar, ni no dejar que alguien se muera de lo que tiene. El ejemplo más claro, tienen por ahí un Kleenex, una servilletita, yo traía uno por ahí en mi bolsa, pero ya me lo volvieron a quitar. Entonces, los dos son objetivamente
incorrectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si su pregunta es ¿qué podemos hacer? Ya voy para allá. Si es una pregunta de lo que acabamos de repasar, adelante. Sí, dígame. Mi pregunta era, hay muchos enfermos de cáncer terminal, por supuesto, que les dan de alta de los hospitales cuando les dice a los familiares, dale todo lo que quieras, de tomar, de todo. Tiene 2 meses para que viva, feliz, tranquilo, y lleva de alta. Y le dan de alta. ¿Y eso cómo se considera? A ver, si alguien ya está en una fase terminal de cáncer, quiere decir que si lo sometemos a una quimioterapia o una radioterapia o lo quisiéramos operar, pues ya no le podemos hacer nada. Lo abren y hay cáncer por todos lados, pues ni modo de quitarle todos los órganos. La quimioterapia lo va a hacer vomitar, lo va a bajar de peso, lo va a desanimar, lo tenemos que aislar. ¿Y sabe qué le ayuda para el cáncer? Nada. La radioterapia igual. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿vale la pena hacérselo o no? Humanamente, sí. A ver, ¿por qué dice usted que sí? Porque como humanos respetemos su vida. A ver, es que nada más hay que escuchar. Vale la pena hacer todo lo que se pueda por un paciente cuando puede, si no curarse, mejorar. Pero si yo solamente le prolongo una agonía y en vez de que fallezca a lo mejor en una semana, en su casa, sin que se le caiga el pelo, platicando con todos, lo tengo aislado en un hospital para que viva 2 semanas más, vomitando, sangrando, inconsciente, aislado de su familia, infectándose y escarándose. ¿Ve la diferencia? ¿Ok? Entonces, voy a explicarlo muy claramente. Nada más escúcheme, ¿sí? Voy a explicarlo muy claramente. Yo sé que en su corazón estaría, hay que hacerle todo. No necesariamente. Déjeme explicarlo por qué. ¿Sí? Siempre podemos seguir rezando porque Dios actúe el milagro y la última palabra solo la tiene Él. Yo solo puedo explicar lo que competiría hacer a un médico y lo que en tranquilidad ustedes pueden estar obligados a hacer un paciente o no, que está basado en los documentos del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. ¿Sí? Bueno, entonces, definiciones ya acabamos. Entonces, vamos a ver ahorita, si te pasas la que sigue, Diego, por favor. Ahora sí, a partir de aquí es lo nuevo de la clase, la parte nueva. A veces, no hacer una medida terapéutica, que no son los 4 cuidados ordinarios, puede ser también una eutanasia pasiva. Pero no hacer, a lo mejor esa medida terapéutica en otro paciente puede ser evitar que solo echemos luchitas con la muerte y que le prolonguemos la vida innecesariamente, cuando ya no puede mejorar. Entonces, ¿cómo sabemos de qué lado estamos? Con lo siguiente que vamos a platicar. ¿Sí? Vamos ahora sí. Vamos ahora en lo positivo. En un escenario con un paciente como los que hemos platicado, ¿qué es lo que debo de hacer? Esto parece trabalenguas, lo que sigue, por favor. Entonces, primero, ante un paciente, yo tengo de obligación de hacer todo lo posible. Todo es todo. Pero llega un momento donde ya no estoy obligado a hacer todo lo posible, sino lo mejor posible por ese paciente. Nunca voy a hacer algo que lo dañe. Aquí no estamos diciendo, bueno, ya no voy a hacer nada y ya nada más lo voy a dañar. No, ya no voy a hacer todo, voy a hacer lo mejor que pueda. Y al final puede ser que ya solo haga solo lo posible. Esto parece un trabalenguas, pero lo vamos a ir desenredando y todo el resto de la conferencia va a ser sobre estos 3 puntitos que los vamos a explicar despacito. ¿Qué significa todo lo posible? Fíjense. Todo lo posible lo tengo que hacer yo como médico y ustedes llevan al paciente a un hospital porque dicen, ahí lo van a salvar.
Tuvo un accidente de moto, quedó en 20 pedacitos. Corro con él a un hospital porque ahí sé que le van a hacer todo para salvarlo. Y yo, Diego, ¿por qué estudiamos medicina y por qué años y años y años y años de especialidad y seguimos estudiando? Porque nuestra vocación de doctor es salvar vidas. Ni Diego, ni yo, ni ningún médico estudiamos para ser verdugos. Esa es otra profesión distinta. Vamos a poner el ejemplo con los bomberos. ¿Por qué ustedes llaman a un bombero? Porque ellos saben apagar incendios. Pero un bombero, porque sabe apagar incendios, sabría hacer el incendio perfecto. Alguno que nadie apagara. Pero si ustedes hablan a los bomberos y dicen, me quiero desquitar con el vecino, mándeme un bombero que haga un incendio que nadie apague. Pues el bombero va a decir, yo podría hacerlo, pero esa no es mi chamba, ¿no? Pasa igual acá cuando a Diego y a mí nos preguntan, ¿usted es un médico pro vida? Y yo le pregunto, pues ¿qué hay otros? Todos los doctores, por vocación, por misión, estudiamos lo que estudiamos porque salvamos vidas. Y a la vez, por eso, yo a mis estudiantes de medicina les puedo dar todos los conocimientos que podrían acabar en el crimen perfecto, porque saben la sustancia que puede parar el corazón, saben por dónde pasan las venas. ¿Pero por qué se los puedo depositar? Porque tienen una vocación muy clara. Ellos aprenden para salvar vidas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿por qué un doctor hace todo lo que puede hacer por un paciente? Porque esa es su vocación, su misión. ¿Sí? Segundo lugar, de por qué hacemos todo lo que se puede. Por el valor que se llama del último instante. Fíjense, la vida es una sinfonía humana, decía mi profesor francés. Y a veces, cuando vamos a un concierto de rancheras, acaba el programa del concierto y todos decimos, otra, ¿no? Y aplaudimos. Y entonces se echan otra canción y puede que no nos acordemos del programa, pero decimos, lo mejor fue la agregada, lo que nos dieron de más, ¿no? Así pasa con la sinfonía de la vida. ¿Qué dijo ese señor tirado en la calle, agusanado, cuando la Madre Teresa se acercó? Toda su vida había vivido terrible. Pero al ver esa sonrisa y alguien que le preocupaba, aunque olía feo y estaba agusanado, él dijo, por estos últimos 5 minutos, valió la pena toda mi vida como gusano. ¿Qué puede pasar en los últimos 5 minutos de una persona? Yo no me animo a decidir que ya no vale la pena. Para un católico lo más importante, en esos últimos 5 minutos llega el sacerdote. Da los sacramentos, si se puede confesión, si no se puede, pues el perdón bajo condición. Lo unge, le da la extrema unción y lo prepara para irse derechito, ¿no? Al cielo. Como decimos en mexicano, con todo y chanclas, ¿no? Y para los que nos quedamos, la gente me repite 30 veces, doctora, se acababa de ir el padre, ya le había dado la unción y yo su última exhalación. Es una tranquilidad bárbara. No quiere decir que no hay dolor porque se murió. Pues claro, si no lo queremos, pues sí, no, pero si lo queremos, pero cambia totalmente para los dos. ¿Quién soy yo para negar esos últimos 5 minutos? En esos 5 minutos puede llegar el papá al que le tomó su moto o su cochecito y se lo deshizo en un accidente con un borrachazo. Y el papá llega y le dice, hijo mío, te perdono. Y en eso el hijo, ¡pac! Al papá le cambia porque le pudo decir. O le pide perdón, le dice, hijo mío, perdón porque nunca te hice caso. O un esposo, una esposa, un amigo. ¿Quién soy yo para quitar? Puede ser que los 5 minutos últimos de alguien sea como decir, otra. ¿Quién soy yo para quitarlo?
Entonces, por el valor del último instante, vale la pena echarle todas las ganas al que me llevan en 20 pedacitos, ¿no? O al que viene en el paro o lo que sea. ¿Por qué también? Por lo que dice ahí. El valor intrínseco del ser humano. Nosotros somos quienes, a diferencia de los qués. Hay qués no vivos, ese escritorio es un qué, esta silla es un qué, un lápiz es un qué. Un objeto que me sirve para escribir, para sentarme, y el día que la silla se rompe, pues ya la tiro, y el día que ya se le acaba la punta al lápiz y no tengo sacapuntas, lo tiro y me compro otro, ¿sí? Las cosas las usamos mientras nos sirven. Hay qués vivos. Un animalito yo lo puedo sacrificar para poder comer, hacer zapatos, me sirve para. Lo ordeño para sacar leche, etc. Pues hay seres vivos que son objetos. Y el único ser que es valioso en sí mismo somos las personas. Valemos en sí mismos. Solo nos deben de amar, jamás nos deben de usar. Es muy importante que esto lo comprendan los jovencitos que ya no llevan educación de nada de filosofía. Entonces, personifican a los animalitos y bueno, los traen hasta en carriola con suétercito, con este calor, ¿verdad? Y cosifican a las personas. Entonces, la persona vale en sí misma. Eso se llama dignidad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que nadie pierde nada de valor porque ya esté muy enfermo. Esta persona que la dan de alta porque ya no hay mucho más que ofrecer en el hospital, no la dan de alta porque ya consideren que no es valiosa o porque no pueda pagar la cuenta. Eso sí estaría mal. Es igualmente valiosa, pero ya no hay más que ofrecer y va a estar mejor en su casa. ¿Sí? Yo he tenido que quitar de mi lenguaje médico la horrible palabra de calidad de vida. Porque cuando decimos, uy, el abuelito ya tiene una calidad de vida muy pobre, lo echamos al último cajoncito de valor, ¿por qué no ya mejor? Casi lo sacrificamos como perrito. No. El abuelito no es perrito. El abuelito es valioso en sí mismo y no vamos a hacer lo mismo que le podríamos hacer a un perrito. ¿Sí? Entonces, por esas tres cosas, yo tengo que hacer todo lo que se pueda por un paciente. Pero ya que conocemos al paciente, que puede ser después de 40 años de conocerlo, cuando ya llega a la fase terminal de la diabetes, de la hipertensión o de su cáncer, o puede ser unas horas en lo que conozco qué le pasó a este chico accidentado. ¿Qué posibilidades tengo reales de sacarlo adelante? Entonces, digo, ya no tiene muchas posibilidades de hacerle algo que lo mejore, ya no digamos que lo cure. Y entonces tengo que irme al siguiente paso, la que sigue, lo mejor posible. ¿Qué va en lo mejor posible? Hay veces que se comete el error de pensar, hay dinero, hazle todo. No hay dinero, no le hagas nada. No. La decisión ética no se basa en términos económicos. La pregunta central es esta. ¿Qué significa un verdadero bien para un paciente? Puede que haya mucho dinero, pero no vale la pena hacerle de todo, porque nada más le vamos a prolongar una agonía. Puede ser que no haya dinero, pero hay que hacérselo, entonces vamos a ver de dónde sacamos los recursos. Tocamos en un hospital público, pedimos donativos, cantamos en un programa para que nos den el donativo para ayudar a alguien, ¿sí? El valor central es el bien del paciente. Entonces, yo ahora ya sé que lo que voy a hacer o no hacer siempre debe significar qué es un bien para el paciente. Ahí tenemos que aceptar el límite de la persona. Los doctores somos seres limitados, no somos dioses. En una tremenda soberbia hay momentos donde los doctores nos sentimos dioses, pero no somos dioses.
tenemos nuestros límites. O sea, la ciencia tiene límites, hay cosas que ya no sabemos curar. Por ejemplo, un niñito con trisomía 21, yo hasta la fecha no le puedo operar y quitarle el cromosoma extra de cada célula. Puedo hacer otras cosas, pero tengo que aceptar que no lo puedo curar de quitarle cada cromosoma. Las personas o el paciente son seres limitados. Ya cuando tienen muchos problemas, decimos falla orgánica múltiple, le fallan al menos 3 órganos vitales, ya va a estar difícil poder hacer algo que lo cure realmente. ¿Sí? Entonces hay que aceptar que somos seres limitados y nosotros actuamos sobre seres que tienen un límite. Eso es lo primero. Lo segundo es nunca hacer algo que dañe al paciente. Obviamente daña al paciente que lo matemos, pero daña también al paciente que solo ante medidas que no lo ayuden, lo hagamos sufrir más, le prolonguemos más sufrimiento, lo aislemos y no le ofrezcamos nada a cambio. Se llama el ensañamiento terapéutico o la obstinación, también daña al paciente. Y aquí viene también lo que hoy se ha llamado los cuidados paliativos. Entonces, atención, ya hemos hablado de 3 medidas. Las primeras medidas que hablamos son los cuidados mínimos, básicos, ordinarios, que son alimentación, hidratación, limpieza, vía aérea permeable, que siempre son obligatorios o solo a veces son obligatorios. Siempre. Los cuidados básicos ordinarios, siempre estamos obligados a darlos, porque si no es una eutanasia pasiva. Después, hasta arriba, tenemos los cuidados por los cuales vamos con el doctor. Se llaman las medidas terapéuticas, medidas que curan. Y en medio quedan los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Fíjense, paliativo viene de una etimología griega que quiere decir manta, cobijita, mantita. Paliare quiere decir manta, de paliare. Y es esa imagen. Entro yo a ver a mi familiar y lo tienen con todas las lámparas acá, titiritando de frío. Pido una mantita o me quito mi chal y lo tapo. ¿Con eso lo curé? No. Pero hice que esté mejor que sin estar tapadito. Entonces, este es un cuidado muy importante para ayudar a que el paciente en la situación que se encuentra, sin matarlo ni prolongarlo la agonía, esté mejor que si no se lo diera. Los cuidados paliativos ni prolongan una agonía ni terminan con la vida, pero hacen que un paciente esté mejor. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por lo tanto, los cuidados paliativos no son obligatorios. Alguien me dijo, yo quiero morir de a rapidito y que no me duele, que no sienta. Me está pidiendo cuidados paliativos. Alguien más me dijo, yo quiero morir con dolor. No me den nada para el dolor, no hagan nada para paliar el dolor, para quitarme el dolor. ¿Por qué? Porque lo quiero ofrecer aquí, porque prefiero pasar mucho dolor aquí, no pasar por el purgatorio. ¿Yo estoy obligada a quitar el dolor? No. Si el paciente no quiere, no estoy obligada. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos, si no los doy, no mato a la persona, aunque la mayor parte me pide cuidados paliativos, y si se los doy. Entonces, son una forma desinteresada de caridad con el prójimo, no prolongan la agonía, es decir, no causan obstinación terapéutica, pero tampoco lo contrario, tampoco el darlos o no darlos son una forma de matar, de eutanasia, ¿sí? Entonces se pueden dar o no de acuerdo a lo que el paciente decida. El paciente puede renunciar a ellos
porque quiere tener algo más que ofrecer. Entre ellos está, por ejemplo, un paciente empieza a convulsionar, aunque no tenga un problema de un golpe en la cabeza o un tumor en la cabeza. Muchos pacientes, conforme van llegando a su fase final, ya final, gracias. Conforme van llegando a su fase final, puede que empiecen a convulsionar. Si yo le doy a alguien una medicina para no convulsionar, eso va a tener mejor al paciente, porque en vez de que esté convulsionando 20 veces en el día, aunque esté inconsciente, pues se cansa y es muy aparatoso para la familia. Yo le doy una medicina para que no convulsione, que casi siempre ya en estos momentos es inyectada, pues eso ni le causa eutanasia ni le prolonga la agonía, pero hace que esté mejor que si no la tuviera. Bien, dárselo. Un ejemplo de un cuidado paliativo. Muy claramente, un cuidado paliativo es el manejo del dolor. Manejo del dolor, lo que se usa para el dolor, ustedes lo saben, el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? Son analgésicos. Quiere decir, quitan dolores. Entonces, un paciente en lo general pide y está mejor sin dolor que con dolor. De hecho, es muy importante en los pacientes asegurarles que uno les va a poder quitar todo dolor, hasta el más intenso, si no al 100%, al 90%. Prácticamente no les va a doler. Porque muchas veces las personas dicen, yo voy a querer que me eutanasie, porque yo no quiero que me vaya a doler. Cuando uno les dice, hay forma de quitar dolor, bueno, entonces a lo mejor no necesito una eutanasia, nada más que me quiten el dolor. Entonces sí es muy importante afirmar. Pero si alguien no quiere que le quite el dolor o nada más se lo baje un poquito y no se lo quita completamente, también lo podría hacer. ¿Sí? Aquí es muy importante que ustedes comprendan 3 cosas de los analgésicos. Hay 3 escaloncitos de grupos de cosas que quitan el dolor, de analgésicos. El primer escaloncito es, si yo ahorita les digo, traigo dolor de cabeza, ¿alguien trae algo para la cabeza? Todas las señoras me sacan algo de su bolsa y aquí formo 20 medicinas. Una trae paracetamol, otra trae Tylenol, otra trae ibuprofeno, otra trae una naturista, otra no. Entonces, el primer escalón está todos los analgésicos que una mujer traería en su bolsa, que a lo mejor traen uno cada quien. Son analgésicos que no son muy potentes, quitan un dolorcillo de cabeza, no, pero pueden traerlos en su bolsa y nos automedicamos porque tampoco tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Después hay un segundo escaloncito. No, es que me quitaron las muelas del juicio y me dijeron que tomara un analgésico más fuerte, no sé cuál es el nombre comercial aquí, en México se llama Dolat o Ketorolac, ¿no? Entonces son unos analgésicos que ya son más potentes, ya no suele traerlos una mujer en su bolsa, puede ser que diga, no, en mi casa sí tengo uno muy fuerte que le daban al abuelito, ¿ok? Pero tampoco causan todavía ningún efecto adverso grave. Y finalmente hay un escalón de analgésicos que ni yo puedo hacer una receta para ellos. Solo ciertos doctores, que son por ejemplo los anestesiólogos, los que han hecho un trámite, pueden con su recetario que trae un sello especial, recetar lo que se llama morfina, barbitúricos, opiáceos. Lo que más se van a acordar es la palabra morfina o sus derivados. Esos son analgésicos súper potentes que muy poquitos pacientes necesitamos llegar a ellos porque el dolor es intensísimo y que tiene unos problemas éticos. Cuando un drogadicto se echa un pasón de morfina o un derivado como la heroína o los barbitúricos, puede ser que se quede en el viaje que decimos, ¿no? Se lo pone y se queda en coma y ya no despierta. Puede ser
que a la hora de aplicárselo le dé paro respiratorio y es una forma, aunque no sea consciente, de suicidio. Se mata con eso, porque se provoca paro respiratorio. O sea, son analgésicos súper serios de su uso. Entonces, estos analgésicos son muy potentes, pero tienen un efecto secundario muy grave, que es provocan paro respiratorio, es decir, provocan la muerte, matan, porque la persona ya no puede respirar y nadie puede vivir sin respirar. Y tienen otro, te quitan estado de conciencia. Entonces, yo debo de agotar todos los de escalón 1, debo de agotar todos los de escalón 2, y solamente si ya agoté todos y sigue teniendo dolor. ¿Por qué? Porque lo que tiene es muy doloroso, porque pues, cada vez crece más el tumor del cáncer, llega a más órganos, apachurra los nervios, le llegó a la columna vertebral y son unos dolores bárbaros, o en el hueso, pues tendré que cuestionarme, ¿sí? Pero su uso es delicado. Sí se pueden usar. Los principios éticos, que tendríamos que tener un curso de principios de ética general, son los siguientes, si me pasas la que sigue. El uso de narcóticos como la morfina, como pueden acortar la vida, entra dentro de un modelo ético que se llama el doble efecto. Va a ser difícil que retengan todo esto, pero nada más se tienen que quedar ustedes con la idea de que se pueden llegar a usar, pero su uso es delicado y hay que hacer bien la forma de usarlos. Eso es lo que yo me dedico a hacer mucho con los pacientes en fase terminal. Si yo preveo que van a tener mucho dolor, voy preparando a la familia para que vaya comprendiendo y a la hora que tengan que tomar la decisión, la tomen bien. Yo no puedo decidir por la familia, por el paciente si está consciente, pero sí les puedo explicar cómo son las cosas. Entonces, es un poquito el mismo ejemplo que matar en defensa propia. Cuando alguien mata en defensa propia, yo no mato para defenderme, porque estaría mal, está mal matar. Sino yo disparo para defenderme, pero a la hora de disparar, cae un cadáver, se murió o lo maté. Lo maté, claro, hay que decir las cosas con su nombre. No se murió solito. Pero no era mi intención era defenderme, nada está diciendo que tu intención era esa. Entonces yo disparo para defenderme y mato. Entonces lo primero que tengo que investigar es si hay alternativa. Por ejemplo, si yo soy karateca, traigo una pistola, pero también soy karateca, yo diría no dispares porque siempre existe riesgo de matar. Llave karateca, no disparé y lo tengo como palomita así ya amarradito. Pero yo no puedo ni alzar el pie aquí. Bueno, pues yo no tengo esa opción. Entonces, siempre que vayamos a dar algo que puede causar la muerte y matar, tenemos que buscar alternativa. Para el caso la alternativa es que usemos otros analgésicos que no sea morfina. Entonces, para poder usar morfina, me tuve que ya haber acabado todo el resto de analgésicos. También incluye poner bloqueos. A veces oyen, es que tiene un problema en el brazo y ahí está la principal cosa del cáncer o la quemadura. Entonces, pues, para que no le duela, le bloquearon los nervios del brazo, ¿no? Entonces tengo otra opción que no sea dar morfina, porque la morfina requiere atención. Bien, número 2. Si no hay alternativa, ya puedo analizar el resto. En el resto ya no importa el orden, pero el primero siempre debe ser el primero. ¿Sí? Dice que primero sea el efecto bueno sea la causa, el efecto malo la consecuencia. ¿Cómo sé en el ejemplo de que disparo para defenderme que esto es así? Imagínense si alguien en las noticias dice, el policía mató al otro en defensa propia, por la espalda, 20 tiros a la cabeza y 30 al tórax.
¿Es cierto lo que dicen? No. Entonces el hámster aquí me dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No importa quién lo haya dicho. ¿Por qué sé que no es defensa propia? Son muy listos. Porque los tiros llegaron por la espalda. ¿Estaba agrediendo o estaba huyendo? Huyendo, entonces no mató en defensa propia. Ruinmente, cuando huía, lo mató. Y eso no es defensa propia. Se defendió y como consecuencia lo mató, o lo mató y como consecuencia se defendió él y todas las siguientes generaciones. ¿Tiró a matar? ¿Cómo sé que tiró a matar? Por el número de tiros y a dónde tiró. Si uno vacía 20 tiros a la cabeza y 30 al tórax, perdón, pero este cuate no quería defenderse. Objetivamente, no quería matar y defenderse de paso. Si usted solo se quisiera defender, ¿a dónde y cuántos tiros daría? A la pierna y uno. Máximo 2, porque no sé tirar y se me dispararon 2, pero no más. Y a la pierna o a la mano para que suelte. ¿Por qué? Cayó cadáver porque la persona oyó el disparo, se agachó y ¡pac! Le pegó aquí. Bueno, objetivamente, primero es el efecto bueno y como consecuencia el malo. ¿Cómo analizamos eso con la morfina? Ahí lo dice, por la dosis. Si yo solo quiero quitarle o calmarle el dolor, le doy lo mínimo para no pegarle al paro respiratorio. No se lo doy por la vena, se lo doy en un parche. A lo mejor si ustedes han cuidado a un enfermo terminal con mucho dolor, dicen, le mandaron un cuarto de parche de morfina. ¿Por qué le mandan un cuarto? No porque quieren que ahorren parche, porque es la cuarta parte de la dosis. Entonces hay que saber administrar los analgésicos de morfina. La tercera es el efecto malo, no lo busco, no lo quiero. El que dispara en defensa propia no busca ni quiere matar, por eso solo le pega la mano y un solo tiro. El que da morfina da la mínima dosis en la vía menos agresiva, que es parches o vía oral. Para nada vía intravenosa, esa es muy agresiva. Y la cuarta es la proporcionalidad. Quiere decir que solo puedo dar morfina ante una enfermedad inminentemente mortal. Tristemente hay algunos países como Estados Unidos que después del parto de una cesárea dan morfina. Yo digo, ¿cómo? Es un dolor que se quita en unas horas. La cesárea o el parto no es una enfermedad mortal, ¿o sí? ¿No? Entonces, ¿cómo te arriesgas a que lo que le das para el dolor vaya a ser mortal o vaya a matar? Ahí yo no puedo dar morfina. Ni modo, señora, pues si no se le quita con nada, nos aguantamos tantito y en unas horas ya se le quita, pero yo no puedo darle algo que le podría matar. Entonces, solo podemos dar morfina ante enfermedades terminales de vida. ¿Sí? Conclusión. Nada más les hago la demostración de cómo se aplica. Morfina se da solo como último recurso para enfermedades que son a corto plazo mortales, hacer un accidente serio, un cáncer en fase terminal, y siempre se da empezando por la mínima dosis y una vía de administración que sea más bien parche u oral. ¿Sí? Para que fuera éticamente correcto. Entonces, todo dolor se puede quitar. Y al saber un paciente que sí le podemos quitar el dolor, la mayoría de las veces desiste de pensar en una eutanasia. La que sigue. Vamos ahora a lo que es negociable. ¿Se acuerdan que ayer les dije que a veces me preguntan, doctora, ¿le podemos quitar el tubo a mi hijo que ya está en coma porque tuvo un accidente?
O a mi abuelita que tiene un cáncer no sé qué y tiene muchos tubos. Mi pregunta es, ¿qué tubo le quieres quitar? Si es el tubo que la alimenta, sea una sonda por la naricita, una sonda directa al estómago, un catéter que llega directo a la vena, a la arteria acá y la alimenta con una bolsita de una lechita blanca, se llama alimentación parenteral. ¿Cuál es la respuesta? No. Perfecto. A un paciente no le podemos quitar el tubo de alimentación, a menos que ya esté bien como para que coma por boquita. Entonces, el tubo de la alimentación no es negociable, siempre es obligatorio. ¿Le podemos quitar el tubo de la hidratación? No, perfecto, no. Y ustedes no tienen que saber medicina, solamente se sostienen en estas 4 cosas que de toda la plática es lo más enmarcado en marco de oro. Entonces, no nos olvidamos. ¿Le podemos quitar el tubo que nos permite limpiarle las secreciones? Tampoco. Estas 4 cosas nunca son negociables. Nunca es nunca a nadie. El mejor defensor de un paciente es su familia. Doctor, si ya no le están dando por la vaca, ¿por dónde está comiendo? Y la gente de campo les da con su goterito, su sopita de papita amarilla, es pesadita. Y les moja los labiecitos. No se les olvida. Tienen mucho sentido común. Fuera de estas 4 cosas, todo lo demás es negociable. ¿Como una aspirina es negociable? Sí. ¿Un antibiótico es negociable? Sí. ¿Una cirugía de la quién sabe qué es negociable? Sí. ¿Una quimioterapia es negociable? Sí. ¿Una radioterapia es negociable? Sí. ¿Un trasplante es negociable? Sí. Y todo lo que se imagine. Solo son 4 cosas obligatorias. Si vamos a negociar, negociemos todo lo demás que sí es negociable. Esto nunca es negociable. ¿Queda clarísimo? Bueno, ahora, ¿cómo hago la negociación? Para que el suspender otra cosa que no sea esto, no vaya a ser también una eutanasia pasiva. Quitar esto siempre es eutanasia pasiva. Pero quitar medidas terapéuticas puede ser una eutanasia pasiva también, pero puede ser evitar obstinación terapéutica, prolongar una agonía. ¿Cómo lo sé? Entonces, ante todas las medidas que no sean estos, vamos a explicar cómo se negocia objetivamente, qué sí estoy obligado y qué no. Es decir, fuera de estos 4 tubos, el tubo para hacer diálisis peritoneal, el tubo para hacer quimioterapia, el tubo para poner en un respirador, el tubo para hacer una transfusión, son negociables. Muchos tubos y muchas medicinas son negociables. ¿Cómo negociamos esto? De la siguiente manera, la que sigue. Las medidas terapéuticas, que no son las otras, sino son medidas que habitualmente curan y mejoran al paciente. El diabético hizo todas sus medidas terapéuticas, la insulina, la metformina, el ejercicio, la dieta, durante décadas, porque lo mejoraban. Pero puede que llegue un momento en la fase terminal que todo esto ya no lo mejora, solo le prolonga la agonía. Un tubo para hacer diálisis puede ser que todavía le trae mucho bien y hay que hacerlo. Pero ese mismo tubo de diálisis a otro paciente puede que ya solo le prolonga una agonía. ¿Cómo lo hago objetivamente? Pregunta estrella. No es tan importante que ustedes sepan medicina, sepan en qué consiste algo. Le van a hacer bendito ni qué es. ¿Cuál es la pregunta clave a hacer al doctor? Es
¿cuánto vale la pena hacerlo? Es decir, ¿qué premio recibe de que se lo hagamos? ¿Y qué costo, no económico, sino para el paciente implica que se lo hagamos? Se llama juicio de proporcionalidad. Quiere decir, los medios proporcionados, que ahí habla, son aquellos donde el bien esperado es más grandote que el mal que vamos a ocasionar. Regresamos a su pregunta del que dieron de alta con cáncer y que ya no le van a hacer más, ¿no? Puede haber una persona que tiene cáncer, hacerle una quimioterapia, claro que lo va a adelgazar, claro que va a hacer que se le caiga el pelo, claro que va a hacer que tenga náuseas, claro que lo vamos a tener que aislar de la familia, claro que va a tener que estar en el hospital, claro que a lo mejor va a sangrar, pero ¿saben lo que va a recibir? Que se va prácticamente a curar y si en 5 años no se vuelve a notar nada de cáncer, ya quedó curado. ¿Vale la pena echarse 2 meses duros? Pues sí, porque 2 meses difíciles versus ya estar curado, pues vale la pena. El bien es más grandote que el mal, es un medio proporcionado y estoy obligado a hacerlo porque me mejora, ojo, si tengo las posibilidades de hacerlo. Si alguien vive en la punta de la sierra, no puede venir, o ni modo que se gaste el dinero de todo el pueblo para venir, pues no tiene la posibilidad de hacérselo. Le haría bien, pero no puede. A lo imposible nadie está obligado, ni Dios nos va a juzgar por lo que no nos es posible hacer. ¿Ok? Ahí es donde entra la solidaridad del resto. Los programas sociales, un donador, reunirnos entre todos y ayudar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en una misma quimioterapia es una persona que ya está invadido de cáncer, que lo vamos a aislar, se le va a caer el pelo, va a vomitar, va a sangrar, no va a regresar a su casa, no lo pueden estar visitando porque está aislado y no va a mejorar nada, va a empeorar? Y al final, en vez de morirse, por decir, en 1 semana, va a ser en 3 semanas, pero ahí aislado, sin comer, vomitando. ¿Ustedes piensan que vale la pena hacerlo? No, porque el mal es más grande que el bien. Decimos, es un medio desproporcionado. No estoy obligado a hacerlo y si no lo hago, no es una eutanasia. Es dejar que una enfermedad que ya está muy avanzada siga su curso natural. Voy a regresar a las enseñanzas que ayer empezamos a platicar de cómo San Juan Pablo II, cuando ya no pudo ni hablar ni escribir, las últimas semanas, febrero, abril, que murió del 2005, nos enseñó con su ejemplo. Él le echó unas ganas bárbaras al Parkinson, pero llegó un momento en donde dijo, dejadme regresar a la casa del Padre. Yo ya no salgo aquí de mis apartamentos, no empiezan con que van a llevar al hospital, me van a poner un ventilador, me van a dar los últimos medicamentos. Ya déjenme en paz, déjenme regresar a la casa del Padre. Ya llegué hasta donde podía. Ya lo que haga ya no me va a mejorar, solo va a prolongar la agonía. ¿Por qué solo le hicieron el hoyito? Porque estaba obligado a que le pasara el aire. ¿Pero por qué ese hoyito no lo conectaron a un ventilador? No porque no tuviera dinero para el ventilador, todos hubiéramos dado una lana y le hubieran puesto un ventilador de oro de 24 quilates y
perillas de rubíes con diamantes. No fue problema que no hubiera dinero. Es que ya no tenía caso, él ya no iba a mejorar. Y no era decir, no, pues manténganme aquí hasta agosto que llegue la jornada de la juventud. Pues ni podía ir, hubiera estado en un hospital aislado. ¿Sí? Entonces era ya desproporcionado hacerlo. ¿Ven la diferencia entre medios proporcionados, donde el bien es más grandote que el mal, y los desproporcionados, donde el mal es más grandote que el bien? Voy a poner otro ejemplo. Una cosa es poner un tubito aquí o acá para poder que fluya el aire y poder limpiar las flemas. Y otra cosa es ese tubito conectarlo a un ventilador. Ahora ya en todas estas series médicas ven el ventilador, es un aparatito que mete y saca el aire forzando. Hace funciones de ventilación, que es una parte de la respiración. Vamos a suponer que viene un muchacho jovencillo en su bochito Volkswagen, esos de cucarachita, y viene manejando y choca o lo chocan, y pues como son modelos viejitos, pues no tienen bolsas de aire. Entonces choca, volantazo. Y entonces le rompen todas las costillas, llega al hospital, consciente, da su nombre y todo, y el doctor rápidamente determina, o le detenemos la respiración con la caja del tórax, o se le van a clavar las costillas y se le va a ponchar el pulmón. Y por cierto, tenemos que dejar que se le solden esas costillas. Entonces, propone meterlo en un ventilador para que haga esas funciones y no el propio tórax. Implica que lo tenemos que sedar, meter a una terapia intensiva, y sabemos que por lo que le pasó, 3 días de ventilador, se arregla aquello, le quitamos el ventilador y ya sigue respirando por sí mismo. Bueno, a lo mejor va a quedar medio cojito de una pierna porque también se le deshizo esto y bueno, pues, por más que se la arreglaron no le ha quedado tan perfecta, pero eso no, bueno, pues queda bastante bien. En ese caso, ¿el ventilador da más bien o da más mal? Más bien. El bien es claramente mayor que el mal. En ese caso, el ventilador es proporcionado porque el bien es más grandote que el mal y estamos obligados a hacerlo. Pudiéndolo hacer, si no lo hacemos, pues es una forma de eutanasia pasiva. Ay, es que no tiene dinero y está en un hospital privado. Pues yo hablo a la Cruz Roja y digo, tengo un paciente que necesita ventilador, no tiene recursos, porfa, recíbanmelo. Y pues lo trasladamos para allá. Yo tengo que buscar hacer todo el bien posible y que pueda tenerlo. Vamos ahora a otro caso. Un paciente también joven, para que no sea porque es viejito joven, pero que tiene un tumor del cerebro que avanza rápidamente, que ya tiene metástasis de cáncer en el pulmón y en el riñón y en el hígado, unos dolores bárbaros, no se puede operar, ya resiste a la quimioterapia y empieza a hacer insuficiencia para respirar. Llegó el momento donde tenemos que decidir si lo metemos al ventilador o no. Si lo metemos al ventilador, ¿se le va a curar su cáncer o se le va a mejorar? Solamente va a prolongar una agonía. ¿Qué es más grandote, el mal o el bien? El mal. Le vamos a hacer más mal con el ventilador que el bien que va a recibir. Caso de aquí abajo. Es un medio desproporcionado. ¿Qué pasa si no se lo pongo? ¿Lo mato al paciente o permito que el paciente se muera de lo que tiene porque no lo podemos mejorar? Permito que se muera porque no lo podemos mejorar. Y así nos podemos ir de cada medida. ¿Queda más claro su pregunta, señor?
¿Ok? Entonces no es nada más porque los doctores ya les da flojera ver al paciente o no lo quieren porque se llama feo o porque X, ¿no? Porque sería correcto regresarlo a su casa si ya no hay mucho más que ofrecer. ¿Qué es muy importante? ¿Quién de ustedes, cuando cuida a un paciente, prefiere dormir y comer en el hospital? ¿Nadie? Pasó toda la noche en una sillita y ya llegó el de la guardia de la mañana y digo, yo ya me voy a desayunar a mi casa. Yo ya me voy de aquí. Y dices, y llego a dormir a mi casa, porque aquí, aunque el paciente se durmió toda la noche, yo no pude ni dormir, porque estoy en un hospital, ¿no? Oyendo mucho ruido. ¿Por qué entonces un enfermo creen que va a preferir estar en un hospital, dormir y comer ahí? Entonces, ¿cuándo es bueno tener a un paciente en el hospital? Cuando el hospital le puede ofrecer algo. Pero si ya el hospital no tiene nada más que ofrecer al paciente, ¿para qué lo mantenemos en la casa? ¿Qué ventajas tiene que estar en la casa? Pues que está más contento, es más fácil para la familia porque lo acompaña todo el tiempo. Claro, ahora nos da flojera y decimos, no, pues lo metemos allá para no ver qué está pasando, ¿no? Cuidar a un paciente en casa es desgastante, sí, pero deja mucha satisfacción. Podemos rezar con él todo el tiempo. Puede él estar yo oyendo a los nietos y a los bisnietos que llegan ahí. Dice, abuelito o abuelito, voy a jugar turista contigo, y ponen el turista y el pobre nada más medio oye, pero eso le llena el corazón. Tiene puesta su colcha que le tejió su mamá. Come en su plato. Huele las lentejas ricas que siempre le hayan gustado. Aunque a lo mejor nada más puede comer caldito de pollo, que también tiene el sazón rico. Siempre hay que pensar si vale la pena o no que un paciente esté en el hospital, llevarlo a un hospital, y una decisión muy compleja es si lo escalamos a una unidad de terapia intensiva. Porque en una unidad de terapia intensiva, ustedes lo saben, ya prácticamente no pueden estar con el paciente. Tienen 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde. Cuando ustedes entran, está dormido el paciente, ya se acabó. Claro, el paciente cuando despierta dice, ya nadie me viene a ver. No, es que vinieron a verlo, miren, le dejaron un globo. Pero él no ve a nadie. ¿Qué pasa con el paciente? Se deprime. Ya no le quiere echar ganas. Y además le tienen monitorizada hasta la pestaña. Es que se le movió mal la pestaña, denle medicina. Es que no sé qué, denle más medicina. Es que no sé qué, póngale otro tubo. ¿No? Entonces, amarrar las manitas de no hacerle de más es muy complicado cuando están en la terapia. Parte de lo que llevo varios años haciendo, desde hace 20 años que murió mi mami, porque alguien me ayudó y después dije voy a ayudar y ya me seguí, es ayudar a llevarnos a los pacientes a su casa, que estén mejor en su casa, cuando ya el hospital no les ofrece mucho más. Hay que perderle miedo a eso. Y un doctor que honestamente dice ya no hay más que ofrecer, que mejor esté en su casa. Y ya a estas alturas, que coma más o menos con lo poquito que ya tienen hambre, ahí en su casa. ¿Sí? La que sigue. Aquí es el único tema donde hay una parte objetiva, que esa la dictaminamos los doctores. ¿Cuál es el costo de una medida? Es decir, qué tan difícil es hacerla, cuánto arriesga el paciente, cuánto dolor o sufrimiento le causamos. Y una parte objetiva que es qué beneficio le acarrea al paciente. No al doctor, al hospital, no, al paciente. Es decir, ¿qué esperanza de éxito hay de esta medida? ¿Cómo vamos a cambiar la duración del tiempo que le queda? Y muy importante, ¿cuánto va a mejorar con esto? Pero aquí también es el único tema, de la mano con esto entra la parte subjetiva. Solo cada quien sabe para qué necesita llegar a mañana. Y sabe cuánto está sufriendo.
Eso es subjetivo y solo el paciente lo sabe. En mi experiencia, habitualmente van de la mano. Doctorita, yo ya estoy lista para cuando Dios me llame. Ya no me hagan de más. ¡Ah, no! Le vamos a hacer todo. No se les puede morir. ¡Qué egoísmo! Generalmente la gente que se encuentra en este momento, incluso siendo niños, lo expresan en un dibujo. Es que no tiene 5 años, es una leucemia bárbara, no hay mucho que ofrecerle. Y entonces empieza a dibujar y dice, aquí estoy yo en la nube en el cielo, llegué con mi bis, ¿no? Más o menos dicen, estoy listo para cuando Dios me llame. Hay que escuchar a la familia. Habitualmente van muy de la mano. Pero si alguien objetivamente ya tiene pocas posibilidades de mejorar, pero me dice, no, doctora, yo voy a echarle todas las ganas porque necesito que mi hijo de 5 años, yo poderlo ver crecer lo más posible y que él se acuerde de su papá. Así es que usted échele todas las ganas, suficiente para que hagamos todo. Y puede que después desiste, diga, no, doctora, esto sí está muy rudo, porque ya ni lo veo, todo el tiempo estoy en el hospital, la verdad me estoy desmejorando muy rápidamente y ya no. Bueno, pues ya no hacemos, ¿sí? Pero habitualmente van muy de la mano las dos partes. Hay que saber escuchar la sabiduría del paciente. Y no hacer lo que a mí me conviene, lo que yo quiero que pase, sino lo que le hace un bien a un paciente. Y nosotros, los católicos, tenemos la certeza de saber que después de este traguito amargo de la muerte, claro, previa preparación, buena preparación, eso es lo más importante, no saber de qué me voy a morir, cuándo me voy a morir, ¿no? Sino cambiar la pregunta. ¿Estoy preparado por si fuera hoy en la noche? ¿A dónde voy a llegar? Esa es la preparación importante, lo demás nadie lo decide. Esa es la parte importante. Entonces, esa es la pregunta fundamental. El traguito de la muerte, para un católico, es un motivo de alegría o de tristeza. ¿De alegría? A mí cuando me dicen, el otro día preguntaba a alguien, doctora, ¿y usted a qué edad se quiere morir? Les decía, yo ya estoy listo. No, ni diga eso. Le dije, no, la verdad. O sea, tengo una ilusión. Es llegar a la felicidad eterna. Lo que hay que estar es estar bien preparado y tener a muchos que van a estar de rodillas el día que se enteren. No empiecen a que la foto y la doctora era súper buena o arreglaba muy bien sus cajones. No. De rodillas por si acaso. Las misas de difuntos que sean de rodillas, rece y rece, un velorio, rece y rece, porque es el momento más importante para definir. Apenitas y pasé, estoy aquí del purgatorio, ya subí 3 escalones, el brinco ya para directo al cielo. Eso es lo más importante. ¿Por qué hoy los países secularizados aceptan la eutanasia? Porque han perdido la fe. Entonces, si alguien se va a convertir en tierra de maceta, pues sí, qué horror, ¿no? Donde el perrito va a alzar la patita y ¿qué les platico? Qué feo. Pero eso no es nuestro concepto. Entonces, lo importante es estar preparados, ayudar a preparar al paciente y una vez sucedido, rece y rece y rece. Bueno, la que sigue ya vamos a acabar. Entonces, no es lo mismo provocar la muerte, que es la eutanasia, que permitir la muerte de alguien que ya no tiene posibilidad de mejorar, que es no a la obstinación terapéutica. Y la última transparencia es solo lo posible, la que sigue, justo a tiempo, los 2 últimos minutos. Solo lo posible es mejor esta imagen que me está enseñando. Unas manos que pueden ser jóvenes o viejitas, pero son unas manos desgastadas por la enfermedad.
con unas manos que pueden ser más jóvenes o de alguien más viejito pero que no está enfermo, que toman esas manos. Y es el acompañamiento humano. Lo mejor que podemos hacer por un paciente que ya está así, ya súper mal, que ya determinamos que ya no tanto tuvo, que ya no la terapia, que su casa, si es posible, pues es nunca olvidar que lo más importante para un paciente es acompañarlo. A veces es porque ya es lo único que queda, pero en ese caminar siempre el acompañamiento es importante. Ese acompañamiento de quienes más lo agradece el paciente es de su familia. Y de una familia que no se está deschongando, sino están unidos por el bien del paciente. Y olvidamos ahorita las diferencias y estamos unidos porque amamos a esta abuelita que tiene no sé cuántos hijos, no sé cuántos nietos y no sé cuántos bisnietos y nueras y yernos, ¿no? Y todos vamos a que esté lo mejor que se pueda, muy acompañada el tiempo que le queda. Ahí viene también el dar sentido al sufrimiento humano. Y con esto acá, un extraordinario documento que fue antes que darnos su testimonio, de Juan Pablo II, que se llama La Carta sobre el sentido del sufrimiento humano. La ponen en la barrita de Google, se van a vatican.va y de ahí la bajan gratuitamente en el idioma que quieran. Y ahí nos explica la catequesis del sufrimiento. ¿Quién nos enseñó que valía la pena sufrir? Cristo. Y esta es muy bueno leerla en la Cuaresma o en la Semana Santa. Es una muy buena preparación y ya estamos a nada. Porque justo empieza hablando de la pasión. En la pedagogía de la salvación, Cristo nos enseñó que quiso sufrir como nadie en esta vida va a sufrir. Porque nadie en esta vida carga los pecados de todo el mundo. Nadie en esta vida lo flagela como lo flagelaron. Que dicen que en la película de la Pasión se moderaron en los flagelos porque se me hubiera quedado aquello. Y era totalmente inocente. Y nos enseñó que cada gota de su sufrimiento era para expiar nuestros pecados y salvar desde el primer hombre de la creación hasta el último que vaya a ver. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Que si nosotros aprendemos a ofrecer lo que sufrimos porque somos el enfermo o lo que sufrimos porque estamos viendo sufrir a nuestro ser querido, tiene un valor de salvación enorme. Para el propio paciente, para su familia, para el nieto descarriado, para tanto mal que hay hoy en el mundo y tantas personas que hacen mal y que a lo mejor no tiene nadie que rece por ellos, que ofrezca un sufrimiento. Entonces hay que cambiar la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué yo si siempre he sido bueno? ¿Por qué mi esposo si siempre fue trabajador, generoso? Y mira, ahí está el vecino borracho que se mira tan campante. Entonces es muy natural que en nuestra naturaleza caída siempre cuestionemos ¿por qué yo? ¿Por qué mi familiar? Pero hay que cambiar la pregunta ¿para qué? ¿Qué diferencia hay entre un señor que quedó cuadripléjico, no se puede mover más que las pestañitas, la cara, de un accidente y dice, ya no quiero vivir así, eutanasienme? Y otro sacerdote que ya falleció, que era el padre Luis de Moya, que tenía 3 sitios de internet, que queda así a los 20 y tantos años, cuando tiene un accidente yendo de un lugar a otro a confesar o algo, y quedó en su sillita de ruedas con su ventilador. Y él seguía confesando, dando pláticas. Entonces, diario tenía un para qué despertarse. Voy a confesar a tantos, voy a dar esta plática. Sostenía 3 sitios de internet. Él había cambiado la pregunta al para qué. Y ni por aquí.
se le ocurrió pedir crema. Los muchachos en sillas de ruedas, que entrenan el básquet porque van a ir a los Juegos Paralímpicos. Tienen una ilusión y la manejan y no sé qué. Y el que no tiene ilusión, ¿para qué llegar a mañana y para qué ganar unos Paralímpicos X o Z? Se deprime. Entonces, muy importante adoptar un sentido del sufrimiento humano y ayudar al paciente a tenerlo. Muchas gracias. ¿Me pasas mi agua? Muchísimas gracias, doctora Pilar, por esta excelente ponencia sobre la eutanasia. En estos momentos vamos a abrir la ronda de preguntas para que ustedes puedan realizar sus preguntas a la doctora. Les voy a pedir que los que tienen alguna pregunta puedan levantar la mano para poder otorgarles el micrófono y así se puedan dirigir a la doctora. ¿Ok? Empezamos. Doctora, una pregunta que encuadra bastante en lo que ha sucedido años atrás. Nos recuerda bastante la situación del tiempo del COVID. En el entonces hubo más enfermos que médicos, que enfermeros. Y en ese entonces hubo eutanasia. ¿Hubo acompañamiento humano? ¿Hubo cuidados paliativos? ¿Nos puede explicar? Ok, son preguntas, que sí hubo, ¿no? Sí. Y que sí hubo suficientes médicos. Pues yo no soy secretario de salud ni director de hospital, ¿no? Creo que hubo mucho más pacientes internados por no actuar a tiempo de los que debería de haber habido. Nosotros atendimos 10,000 pacientes, ninguno lo mandamos al hospital, ninguno se intubó y ninguno falleció. Y no somos dioses. Simplemente hicimos lo que nos habían enseñado en los hospitales cuando estudiamos hacer. Por ejemplo, un paciente con una cuestión respiratoria aguda, hay que desinflamarlo. El paracetamol no sirve de nada. Pero un organismo que ni siquiera está hecho por doctores, sino es un organismo político, que es la OMS, dictaminó que no se debía usar más que paracetamol. ¿Cómo que por qué? ¿No? Entonces, primero, si hubo saturación, probablemente fue porque no se atendió bien a los pacientes en casa y entonces empezaban a complicar. ¿Sí? Si hubo cuidados paliativos, si les dieron los cuidados ordinarios, no lo sé, porque el mejor defensor de un paciente no entraba al hospital. Lo dejaban solito. Es más, puede ser que la atención haya sido extraordinaria, pero sí estaban bien deprimidos. Había miedo. Porque tenían miedo y porque los metieron ahí. A lo mejor iban, como le decíamos, el síndrome de la alacena, el abuelito que se pegó y se le abrió. Llegaba y le suturaban y le hacían la prueba. No, pues también tiene COVID, va encerrado, y el pobre de que lo llevaron porque se le abrió, ya estaba ahí solito. Mis amigos que estaban en pabellones COVID me decían, Pilar, por más que tú te acercas, que hubo un momento en donde además como estaban los doctores, como astronautas. Entonces, dicen que traían su foto, pero eso fue más comercial. La mayoría de los laboratorios de los hospitales no traían ni su foto. Bueno, Diego estaba más en hospitales, ¿sí? Entonces llegaba ahí alguien que ni le veían la cara y si se la veían ni lo conocían y me decían, lo más triste cuando mueren no es solo que mueren, sino que mueren solos. Porque uno se acerca, les da la mano, pero pues no saben ni quién es uno, ¿no? Eso sí, hubo mucha tristeza, ¿sí? Yo hasta ahí puedo llegar al análisis, ¿no? No puedo saber exactamente si qué hubo, qué no hubo, pero sí dejaron desprotegidos a los pacientes, tanto a lo mejor en un nivel de defensa de lo mínimo que hay que hacer con ellos, hasta el que se encontraban solos.
Y eso, pues, muchas veces fue terrible para el paciente. ¿Sí? Algo que no se puede explicar muy claramente. No tengo todos los elementos, no me animo a hacer juicios temerarios. Yo lo que sí puedo decir es que la mayor parte de los casos no necesitaban llegar al hospital. Si los hubieran atendido, como tendrían que haberlos atendido. Era increíble que nos dijeran, ten un oxímetro, lleva una supervisión. Todos empezaban 98, 96. Les empezaba a faltar el aire cuando estaban en 82. ¿Y qué hacían en esos 14 puntos? Nada, porque pues, no se supervisaban la oxigenación. ¿Sí? Eso es lo único que yo puedo decir objetivo. Lo demás, no sé, no tengo los datos, no lo sé. ¿Otra persona para alguna pregunta? Doctora Pilar, me siento bendecida de escuchar una conferencia tan magistral como usted lo ha dado hoy día y ayer. Quería de repente tener la certeza que como familia actuamos bien. En un caso que tuvimos, bueno, un paciente masculino, 73 años, cáncer del estómago, se le iba cerrando el píloro, trataron de operarlo, pero el doctor ya no lo intervino, lo mandaron a casa y pues no podíamos alimentarlo. Y pienso que de repente como familia pudimos haber pedido algo mucho más, porque ahora que usted dice los cuidados que no son negociables, que es el tema de hidratación, el tema de la alimentación, pues como familia de repente no lo manejamos bien, ¿no? Entonces me queda ahí un poco la duda, porque pienso que el doctor, cuando ya decidió mandarlo a casa, es porque vio que no se podía hacer más en el hospital, pienso. O tal vez nos faltó insistir, ¿no? Porque finalmente en algún momento pensamos que podríamos hacerle la operación que va al estómago para que se alimente, pero no pasaba del alimento del estómago a los intestinos. Entonces, como que fue difícil verlo cada vez deteriorarse, ¿no? Muy bien. Tal vez no se manejó bien y ahora entiendo que, como usted dice, nosotros los familiares somos los defensores incansables, pues para poder dar esos cuidados ordinarios que usted mencionó, ¿no? Y bueno, Muy bien. un poco Bueno, eso, doctora. primero que nada, un abrazo, porque no voy a brincar allá, pues lo doy al final, porque no estamos virtualmente. Un fuerte abrazo. Pero le puedo decir, primera cosa, no hay hubieras en ética. No se flagelen hacia atrás, ¿no? Es que si yo no me hubiera acostado con el galán y no estuviera embarazada y no hubiera abortado, bueno, a ver, vamos a pasar a partir de aquí. Ya no hay para atrás, ¿no?